Director General de la Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza de la Secretaría de Salud, y titular de la Unidad de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Tamaulipas. Gracias. Gracias. ¿El otro no? Solamente eso. Bueno, muy bien. Y nos acompaña también, les decía ahorita que se van a quedar los dos. Claro que creo que el que va a hablar va a ser el doctor Carlos, pero pues bueno, para que ustedes sepan, está el doctor Luis, que él es el titular en este momento. Bueno, casi parece universitario igual que ustedes, pero él es el titular precisamente de esta gran responsabilidad de lo que es el Centro Regulador de Urgencias Médicas, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias y los dejamos aquí para que puedan platicar. Gracias, gracias. Sí, gracias, por favor. Gracias. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sí se escucha bien, ¿verdad? ¿Sin micrófono? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Pues agradecidos con la invitación, agradecer a las autoridades la invitación que nos han hecho en este día para poder compartir con ustedes un poco de lo que hacemos en el día a día dentro de la Secretaría de Salud. Su servidor, soy médico de profesión, tengo la especialidad en medicina de emergencias, a lo mejor no están muy familiarizados, es una especialidad relativamente nueva. Después del temblor del 85 en la Ciudad de México se vio que los servicios de emergencia estaban a cargo de personas, médicos generales o internos de pregrado, o sea, gente en formación, y no había quien atendiera directamente las emergencias médicas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se creó la especialidad, por eso le digo, es de las últimas especialidades que se ha creado dentro de la medicina, y se llama medicina de emergencias, donde tenemos que ver con todo lo que tenga que ver con las emergencias médicas. Vemos emergencias cardiológicas, emergencias pediátricas, emergencias metabólicas, emergencias de trauma y en general. Y dentro del fascinante mundo de las emergencias está un área que es la atención prehospitalaria. Prehospitalaria es todo aquello que tenga que ver con la atención de un paciente antes de la llegada al hospital. Y a lo mejor lo que ustedes se tienen más familiarizado con medicina prehospitalaria, ¿qué es? ¿Cuál es su nombre? Fernanda. ¿Qué entiendes por medicina prehospitalaria? ¿O qué se te viene a la mente cuando escuchas medicina prehospitalaria? Es algo antes de... Lo acabo de decir, pero bueno. Podría ser la ambulancia. Ambulancias, muy bien. ¿Qué se te ocurre? Primeros auxilios, muy bien, ¿ya ven? Antes de acudir a un hospital, ¿alguien más? ¿No? Ok, ¿y quién hace eso? ¿Los doctores? Paramédicos, socorristas, bomberos, primeros respondientes, policías, ¿verdad? Bueno, esa parte también es atención médica. Y actualmente los procesos van cambiando como todo en la vida, ¿no? Esto va evolucionando. Entonces, un concepto que les quiero dejar primero claro es que dentro de la Secretaría de Salud, ahorita, ¿quién hace esa parte? ¿Quién ustedes en el día a día de lo que ven, de lo que ven en la calle, quién hace eso de atender pacientes en la calle? Los paramédicos. ¿Pero a quién? ¿Paramédicos de dónde? De la Cruz Roja. De la Cruz Roja, exactamente. Pero saben que la Cruz Roja es una institución, una IAP, una institución altruista privada. La Cruz Roja no es del gobierno. La Cruz Roja está formada por gentes civiles, ¿sí?, que de buena voluntad han generado recursos por donaciones, compran ambulancias y históricamente nuestro país desde 1910 ha prestado la atención prehospitalaria. Y toda la gente se le viene a la mente la Cruz Roja cuando se trata de ver atención médica fuera del hospital. Pero una parte y responsabilidad de la Secretaría de Salud y que nuestro gobernador ha puesto énfasis es que nosotros como Secretaría de Salud tomemos esa responsabilidad y hagamos más profesional, no con voluntarios, sino que lo hagamos de una manera profesional y elevando el nivel de atención fuera del hospital. Y de ahí surge el Centro Regulador de Urgencias Médicas y se le da un énfasis en nuestro estado. Esto ya tiene años funcionando en otros estados donde incluso ya hay sistemas completos de emergencia, pero en nuestro estado, ustedes me lo han dicho, o sea, la Cruz Roja hacía todos los servicios de emergencia. Y actualmente ya pueden ver ambulancias de la Secretaría de Salud haciendo esa labor fuera del hospital. Y no solo atendiendo en la calle, sino también interconectando los hospitales.
Si hay un paciente muy grave en un hospital rural, por ejemplo, Sotolamarina, Jaumave, y el paciente está muy grave, los doctores le dan la atención primaria, se enlazan con nosotros, enviamos una ambulancia con capacidad de respuesta y trasladamos a un hospital no más cercano, ni al más rápido, ni ir recio, sino al hospital más adecuado donde le puedan resolver el problema a ese paciente. Les voy a dar un ejemplo. Si ese paciente tuvo un accidente en la carretera, llegó a un hospital rural, trae una lesión muy fuerte en la cabeza y están sospechando que tenga una lesión interna, una fractura, un sangrado o alguna contusión en el cerebro, pues no lo vamos a llevar, por ejemplo, al hospital civil porque está más cerca entrando de Jaumave hacia acá. Lo vamos a llevar a un hospital donde haya una tomografía, haya un neurocirujano y muy probablemente un quirófano disponible para poderlo operar si lo necesita. ¿Ven? O sea, nosotros, por eso decíamos, regulamos la emergencia. Nosotros enfocamos, ¿sí?, en cuestión clínica qué tiene un paciente y lo llevamos, ¿vale? Entonces, eso es más o menos un panorama. Así como el Estado tiene que garantizar la seguridad pública de ustedes con medio de la policía y todo esto, tiene que garantizar también la atención médica fuera de los hospitales, ¿vale? Entonces, eso es un centro regulador de urgencias médicas. No es nuevo el concepto, pero bueno, en nuestro estado tiene poco funcionando, apenas 3 años, ¿no? Bueno, se instaló en el 2016, pero para que se den una idea, tenía solo 3 ambulancias, no funcionaba las 24 horas y era solo instalado para, ante México, comprobar que sí había un centro, ¿no? Entonces, este es el concepto, ¿verdad? Es la instancia técnico-médico-administrativa, responsabilidad de la Secretaría de Salud, que establece la secuencia de atención, de actividades específicas para la atención médica prehospitalaria desde el sitio del evento crítico hasta la llegada a un establecimiento médico y que funciona los 24 horas, los 365 días del año, ¿sí? Entonces ya les voy a ir platicando más o menos. ¿La que siguen? Por favor. O ponte la compu ahí. Ya lo... Entonces, históricamente, siempre hemos copiado sistemas de otros países, ¿no? O sea, ustedes pueden ver lo que nosotros casi siempre tendemos a replicar, lo que hacen Estados Unidos, porque estamos muy cerca de ellos, ¿no? Y lo más cerca es que dicen es el 911, ¿no? Tienen ambulancias, los bomberos son héroes y todo eso, ¿no? Entonces, muchas veces tendemos a querer ser como ellos, cuando nuestra genética, nuestra ideología, nuestra infraestructura, nuestros recursos, nuestra orografía, todo es diferente en México. Entonces, difícilmente podemos adoptar un modelo extranjero. Y hay 2 grandes modelos de atención de emergencias en el mundo. Uno es el europeo y otro es el americano, donde los dos, ¿qué tienen en común? Que son de primer mundo. Y nosotros somos un país en vías de desarrollo. Difícilmente podemos adoptar eso. De ahí la importancia, me das otro clic, de hacer nuestros propios sistemas de emergencia, nuestro propio modelo de emergencias en el país, que es lo que estamos luchando a nivel nacional, ¿verdad? Que México tenga su sistema de emergencias adecuado a nuestras necesidades que tenemos en México. El promedio de estatura del mexicano no es el mismo del americano. Nada más por eso, imagínense, el equipo que debe tener una ambulancia debe ser diferente. Partamos de eso, ¿no? Entonces, este modelo, que se llama SAMU, es con el fin de brindar una mejor calidad de atención médica, incrementar la efectividad de la respuesta a las emergencias, incremento de sobrevida de los pacientes, que eso es lo que realmente buscamos impactar, en que el paciente que realmente estamos atendiendo vivió más, sobrevivió o sigue pasando lo mismo, ¿no? O sea, al final eso es lo que nos va a dar la razón. Y mejor aprovechamiento de los recursos destinados a la atención médica, ¿verdad? Y este nuevo modelo, me das otro clic, ¿sí? Se llama SAMU, ¿verdad? Sistema de Atención Médica de Emergencias. Y este modelo de atención de emergencias, ¿sí?, engloba ambulancias públicas, ambulancias privadas, un centro regulador de urgencias, que al final el centro regulador de urgencias es el cerebro de ese sistema de emergencias, ¿sí? Ese sistema de emergencias está compuesto por muchas partes que se articulan. Hospitales de tercer nivel, hospitales de segundo nivel, ambulancias aéreas, equipos de respuesta rápida, ambulancias básicas, un centro regulador de urgencias, que es el que articula todo este sistema de emergencias, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos tratando de construir en nuestro estado. Empezamos por un centro regulador que actualmente está funcionando las 24 horas, los 365 días aquí en la capital, pero nuestra meta es formar todo un sistema de emergencias. Actualmente ya tenemos un ejemplo de todo lo que les acabo de decir. Los hospitales ya no son de la Secretaría de Salud, son del IMSS Bienestar.
pero ellos se coordinan con nosotros para nosotros enviarles ambulancias, así como enviamos una ambulancia a un atropellado en la colonia Modelo, enviamos una ambulancia al hospital civil para llevar una ambulancia un paciente muy grave al hospital de alta especialidad. ¿Ven? O sea, trabajamos al interior de la Secretaría de Salud, pero también con la comunidad, ¿vale? Entonces, Alexi, este es lo que le decía, un sistema de emergencias que engloba todo, trabajamos para un paciente. Y una parte muy importante de este sistema que antecede al CRUM es el 911. El sistema 911, no es el 911, es el 911, que ese es un sistema donde todas las llamadas de emergencia entran y ellos, dependiendo el tipo de llamada que sea, la mandan o la derivan. Todas las que tienen que ver con cuestiones médicas entran directamente al CRUM. Si ustedes marcan, hay un choque, la operadora rápidamente detecta es un choque en tal parte, checan las cámaras, ven si efectivamente hay un choque, pero ya cuando ustedes dicen hay heridos, involucra al CRUM y manda esa llamada al CRUM. Y ahorita les voy a decir cómo sigue la secuencia. ¿Sí? ¿Cómo tenemos actualmente a las ambulancias? Bueno, actualmente tenemos en todos estos municipios ambulancias. Nuestra meta es tener, le decimos a nuestro secretario de salud, así como tenemos un hospital de tercer nivel en Ciudad Victoria, eso implica que tenga que tener una ambulancia de terapia intensiva en Ciudad Victoria. Si en San Carlos tengo solo un centro de salud con un médico pasante o con una enfermera pasante, tengo que tener una ambulancia básica. Y así sucesivamente tenemos que estar a la par. O sea, nuestra meta es cubrir todo el estado, ¿sí? Y que cada municipio por lo menos, tenga una ambulancia. Obviamente va a depender de la población. Para que se den una idea, la Organización Mundial de la Salud dice que por cada 100,000 habitantes debe de haber una ambulancia básica. Y por cada 250,000 habitantes debe de haber una ambulancia avanzada. Nosotros en Victoria ya estamos cumpliendo con la meta. Hay 4 ambulancias básicas, las 24, bueno, no las 24, todo el día, ya en la noche solo se bajan a 2, ¿verdad? Para cubrir las emergencias de la ciudad. Y actualmente nos estamos dando abasto con eso. Victoria tiene alrededor de 350,000 habitantes, entonces estamos dentro de la media, de la meta que queremos tener para 400,000 habitantes, ¿vale? ¿No? ¿Verdad que sí? Tenemos un programa de apoyo vital avanzado, ¿verdad? Actualmente hemos evolucionado no solo a tener ambulancias, sino que hemos hecho alianzas con las otras dependencias de gobierno del Estado. Por ejemplo, con los servicios aéreos de gobierno del Estado. Entonces nos permite que las aeronaves de gobierno del Estado las podamos configurar como ambulancias aéreas. ¿Sí? Hay 2 tipos de ambulancia aérea. Esta se llama ala fija y ala rotatoria. Ala fija quiere decir los aviones, porque tiene 2 alas y no se mueven, y el ala rotatoria es el helicóptero. Entonces podemos configurar cualquiera de los 2 como ambulancia para hacer traslado. Actualmente llevamos más de 23 traslados de cuidados críticos en transportación aeromédica, ¿verdad? Tenemos personal también dentro del CRUM con ese perfil para poderlo realizar, ¿no, Alexi? Hemos instaurado códigos, todos los códigos dentro de la medicina de emergencia sirven para poder agilizar los procesos, ¿no? Actualmente la principal causa de muerte en el país, ¿alguien sabe de qué es? ¿De qué se mueren más mexicanos? De infartos, exactamente. La cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte en el mexicano, y no solo en el mexicano, en el mundo entero. Para que se den una idea, más de 5 millones mueren al año por una enfermedad del corazón. Y en México, más de 33,000 al año. ¿Sale? Imagínense. ¿Y saben cuál es el problema ahora? Que ya no solamente antes lo veíamos en el señor de 60 años, que era gordito, que fumaba, que no hacía ejercicio y que se infartaba en su casa. Actualmente lo vemos en deportistas jóvenes, lo vemos en compañeros de 30 años que ya son diabéticos y se infartan. Entonces, eso se llama transición epidemiológica. La enfermedad ha evolucionado también como nosotros. Nuestros malos hábitos, nuestros cambios en el estilo de vida nos ha llevado a que se manifiesten las enfermedades más tempranas. Y no solo eso, sino que también genéticamente nos hemos ido transformando. Y el paciente joven deportista que ustedes ven que se muere, no se muere a lo mejor de un infarto igual que el de 65 años, pero se muere de una alteración en la conducción cardíaca que hace que su corazón se detenga súbitamente, y eso se llama muerte súbita. De eso es de lo que se mueren los deportistas. Entonces eso nos ha hecho que tengamos que estar preparados para responder a estas emergencias, ¿vale?
¿Y quién creen que es el primero que debe responder? ¿Los médicos o las enfermeras? No, quien esté ahí presente tiene que responder a este tipo de incidencias. De ahí los códigos infarto, código oro se refiere a las mujeres embarazadas y el código trauma a todos los pacientes accidentados. ¿No, Alexia? Esto es lo que hacemos actualmente en CRUM, para que vean, nos identifiquen. Por ejemplo, el video que están viendo es un rescate que se hizo en la sierra junto con Protección Civil. Es un paciente que se le perdió una vaca, subió con su caballo a buscarla, el caballo se resbala, el jinete cae y se golpea contra un tronco de un árbol y se colapsa un pulmón, se le poncha un pulmón y sangra, queda incapacitado. Entonces Protección Civil trabajó toda la noche subiendo hasta donde estaba y luego bajaron hasta otro, claro, ¿puedes repetir el video, Luis? Si ven, ahí estamos en lo más alto de un cerro allá por Tula, que Protección Civil limpió toda la noche para que pudiera aterrizar el helicóptero y a eso le decimos un aterrizaje en caliente, de que no apagan nada, llegamos, subimos y evacuamos, ¿verdad? Por seguridad y por las condiciones del paciente. Entonces, esta otra imagen que ven es dentro del avión trasladando un paciente, ¿verdad? La imagen del medio es cómo subimos los pacientes, es el avión que usamos como ambulancia aérea. Estos son operativos, este es otro en unas lluvias donde ese pueblo quedó un comunicado y tenemos una señora con un evento vascular cerebral con más de 12 horas de evolución, no había manera de que ambulancias terrestres pudieran llevar y bueno, nos facilitan las aeronaves del gobierno del estado para poder hacer evacuaciones de este tipo, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que hacemos en un centro regulador de urgencias médicas, ¿no, Alexi? También hacemos operativos en conjunto, como les decimos, para hospitales. Ese fue un accidente que hubo en los límites entre San Luis Potosí y Tamaulipas. Esas son nuestras unidades. Hubo más de, ¿cuántos eran? 40 y tantos. ¿Cuántos heridos fueron esos? 43 heridos hubo en esa y les llega a un hospital rural que tiene una capacidad muy limitada. Entonces el hospital pide ayuda al Centro Regulador de Urgencias y desplazamos un operativo de ambulancias, doctores, como vieron, vehículos de primera respuesta con internet satelital, ¿verdad? Su servidor y Luis fuimos personalmente hasta el hospital, volvimos a evaluar a los pacientes y nos trajimos a los más graves a Ciudad Victoria. Regulamos la emergencia, le tomamos la medida a la emergencia y respondemos en base a lo que está sucediendo, ¿verdad? Alexi. Y así es la otra manera que le decían que respondemos entre los hospitales. La Secretaría de Salud, ¿sí? Unimos hospitales de segundo, primero y tercer nivel como centros médicos, hospitales de referencia, institutos de salud. Hemos hecho, por ejemplo, traslados de bebés que nacen con una malformación congénita en Tampico, por medio del centro regulador. Podemos, número uno, como les hemos dicho, habilitar una de las naves del gobierno del estado y volar a la Ciudad de México, o hacer un enlace con la Marina Armada de México, que configura también una ambulancia aérea que tiene mayor capacidad y poder enlazarla para que venga por ese paciente y lo lleve a la Ciudad de México, ¿verdad? Enlazamos un sistema de emergencias, ¿va? Alexi. Y esta es la fase de flujo que les empecé a platicar hace rato. ¿Cómo funciona el día a día del CRUM? ¿Verdad? ¿Qué hacemos todos los días? Bueno, todos los días nosotros tenemos ese cerebro que se llama CRUM, donde hay un médico las 24 horas, un doctor, no hay un operador, no hay un técnico en emergencias médicas, sino es un médico que esas llamadas que entran al 911, como pueden ver aquí, el primer paso, 911, número 2, la operadora del sistema que se llama acá, el Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia, contesta 911 cuál es su emergencia, y ya cuando ustedes le dicen, fíjese que mi papá se siente muy mal, se estaba bañando, de repente se cayó, fuimos y está inconsciente, ¿no? Entonces, esa operadora solamente ubica, ¿sí? Todos los teléfonos que ustedes tienen, si tienen, ¿cuál es el que ubican? Los Android, la llamada automáticamente les da la ubicación allá. Pero si es iPhone, no los ubica, ¿sí? Pero sí las alertas del iPhone, de cuando nos han entrado alertas de Apple Watch donde se caen, o el iPhone que hacen un SOS, entran también. Entonces, entran con la operadora y la deriva, como ven en el paso número 1, con el médico del CRUM, ¿verdad? Entonces ya ella, por medio de un sistema que tenemos, donde entra la llamada, va alimentando ese sistema en la computadora
en tiempo real aparece al médico, reportan que un señor se cayó, estaba en el baño, está inconsciente en la colonia Mainero. Entonces el médico ya tiene una previsualización de lo que está sucediendo. La recepcionista tiene menos de 2 minutos para sacar su información. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Les pongo otra dimensión. Le reportan que es un accidente, como ha sucedido en el libramiento allá por la salida Soto la Marina, donde chocó un tráiler con un autobús y hay muchísimos heridos. ¿Qué es lo que hace nuestro médico? De inmediato alerta a todas las unidades y empieza a despacharlas sin aún tener la información completa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están entrando muchas llamadas, porque ya el sistema de monitoreo nos lo reportó también, a veces si hay cámaras cerca, lo reporta, que es efectivo, no necesitamos comprobar, ¿verdad? Y también pone en alerta a los hospitales. ¿Cuántas camas tienes libres? Hospital general, hospital civil, hospital infantil, para poder ver qué capacidad tenemos de derivar a los pacientes que tengamos, ¿va? Entonces, eso hace el médico regulador. Si no es incidente con múltiples víctimas, lo que hace el médico regulador es obtener la información. Porque, ¿qué creen? Del 100% de llamadas que entran, solo el 60% no ameritan que enviemos una ambulancia. La gente hace mal uso de los servicios de emergencia. Ha habido gente que llama y dice, no, es que yo quiero que vengan a checarme la presión a mi casa, que manden una ambulancia que le chequen la presión. Es que mi niño, quiero que vengan a ver si tiene fiebre mi niño. Entonces, imagínense gastar un recurso de una ambulancia con paramédicos o con doctores para ir a checar una temperatura de un niño. Cuando obviamente el médico regulador le hace una consulta virtual y le pregunta muchas cosas donde se da cuenta que el niño no está grave, ¿no? Entonces, eso es como funciona más o menos el CRUM. Entonces, una vez que el médico, paso 4, ubica la unidad más cercana, la despacha y podemos tener dos opciones. Una, ven una moto en el número 7, hay estados donde hay motocicletas con paramédicos y se envía una unidad de respuesta rápida, ¿verdad? Como la Ciudad de México, que el tráfico está muy congestionado, hay muchas motocicletas de respuesta rápida. O podemos enviar una ambulancia como el paso número 7 para que nos retroalimente. Una vez que se envía la ambulancia, la ambulancia vuelve a hablar con el médico del CRUM y le pasa la información del paciente. Resultó que llegó con don Juan, que efectivamente sí se cayó en el baño, que está muy pálido, que la presión no se le escucha, que ha estado vomitando, que le falta el aire. Entonces el paramédico o el médico que vaya en la ambulancia reporta estos datos nuevamente al CRUM y el CRUM le dice que lo lleve al hospital más adecuado, ¿verdad? ¿Qué tomamos en cuenta? Si es derechohabiente, si es del Seguro Social, si es de alguna otra del ISSSTE, por ejemplo, van a los hospitales. Pero si el paciente no tiene derechohabiencia, nosotros lo ubicamos en el hospital más adecuado. Y otra cosa que estamos haciendo dentro del CRUM, no nos importa qué derechohabiencia tenga a veces. Ha habido pacientes que sabemos que necesitan una tomografía por la gravedad que trae de la lesión en la cabeza. Hablamos con el Seguro Social, llega nuestra ambulancia al Seguro Social, le hace la tomografía y de ahí lo llevamos al civil o al general o a otro hospital, ¿verdad? También eso es parte de lo que hacemos en CRUM. Como le digo, tratamos de llevar los cuidados más avanzados a donde está el paciente, no esperar que el paciente llegue a un hospital para darle los cuidados avanzados, ¿va? Es un cambio de ideología completo en la atención prehospitalaria, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, esto ya son en base a lo que encontramos a nuestros pacientes. Categorías rojo, amarillos o verde, dependiendo de la gravedad, es como un semáforo. Si el paciente tiene uno de estos datos, como ven, sus signos vitales, o tiene alguna de estas condiciones, paro cardíaco, dificultad respiratoria, se condiciona un código rojo. Entonces hacemos una alerta prearribo al hospital. Hay hospitales en los que incluso tenemos un radio, que con ese radio el médico le habla a la ambulancia, pero también habla con el médico de urgencias, como el hospital. Entonces, ¿se acuerdan que les decía, si tenemos un accidente donde hay muchas víctimas, por radio les enviamos una alerta y le dijimos, alista tus camas, haz tus equipos de trauma, porque van a llegar 20 pacientes o van a llegar 10 pacientes, ¿no? Y en otros nos comunicamos simplemente por WhatsApp, le enviamos una alerta donde decimos, tenemos un paciente de 47 años, bla, 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 y ya lo están esperando. Se ha visto, y eso está comprobado, que por una alerta prearribo a un hospital, por alertar al hospital de que va a llegar un paciente grave, ese paciente tiene 30% más de sobrevivir. ¿Por qué?
porque el equipo ya está activado, ya tiene, si está infartado, ya tienen el electro listo para tomárselo, ya tienen el medicamento para ponérselo. Si el paciente tiene múltiples fracturas, ya están los traumatólogos en el área de shock trauma. Si el paciente ya le localizamos, como nos ha sucedido, que tiene una hemorragia abdominal interna y que amerita entrar al quirófano, llega, se pone sangre y se pasa directo al quirófano. Se ahorra muchísimo tiempo con esto. ¿A ver qué sigue? Este es un formato que hemos hecho de traslado para que, como les decía, conectamos a los hospitales. Entonces, cuando un hospital tiene un paciente grave, a mí no me interesa mucho su derecho a biencia. A mí me interesa saber esta información, qué infusiones tiene, si lo intubaste, si tú vas a ponerle un tubo y conectarlo a una máquina para que respire por él, si lo tiene dormido, cómo lo tienes dormido, con qué medicamento, ¿verdad? Para nosotros poder hacer el traslado. ¿Por qué? Porque el llevar un paciente muy grave de cuidados críticos de un hospital a otro hospital, nosotros tenemos que tener la misma capacidad que tiene el hospital de resolver los problemas que le sucedan al paciente y de poderlo atender. Somos una extensión de la terapia intensiva de un hospital. Entonces, imagínense, de tener un paciente en un ambiente completamente controlado, sin ruido, poca luz, cobijado, a una temperatura, en una cama que no se mueve, ¿verdad? A sacarlo al calor para subirlo a la ambulancia, que la ambulancia se desplace y que todas esas vibraciones hagan que el paciente se pueda despertar o que se le pueda desconectar un cable o un tubo o que un medicamento no le haga efecto bien. Entonces, todo eso, nuestro personal tiene que preverlo y cuidarlo en el traslado. Entonces, ¿creen que es más fácil trasladarlo o atenderlo en un hospital? ¿Qué creen que sea más fácil? ¿En un hospital? No, trasladarlo, porque imagínense, lo subimos al avión, lo bajamos del avión, lo subimos a la ambulancia, lo bajamos de la ambulancia, y todo eso con todo conectado, ¿verdad? No sé si venga una foto de un paciente que ya de terapia intensiva, ¿verdad? ¿Sí? No, bueno, dale atrás en las fotos que tenemos. Ahí sí, por ejemplo, en la del medio pueden ver que tenemos un paciente, las dos primeras, en la primera vean cómo se ven unos aparatos en la parte de la orilla, de su parte de ustedes izquierda, y esto redondito con una asa que ven, ese es un ventilador, ¿verdad? Y el paciente va acostado, allá van los pilotos, ya van en vuelo, y con un tanque de oxígeno, o sea, todo eso en un espacio muy reducido, ¿verdad? Para poder trabajar con el paciente. Por eso es aún más complicado poder tratar a un paciente en estas condiciones. Y en esta otra, vean cómo la puerta está tan chiquita y tenemos que cargarlo para meterlo a ese avión. Y obviamente el avión no va a llegar al hospital. Tenemos que llegar a un aeropuerto donde ya nos está esperando una ambulancia terrestre para poderlo subir y trasladar hasta la sala de terapia intensiva, ¿va? Este es otro paciente que volamos también, que aterrizamos ahí en el Poliforum y lo vamos trasladando hacia la ambulancia que lo va a llevar al hospital, ¿va? Entonces, eso es lo que hacemos en el Centro Regulador de Urgencias Médicas. La Secretaría de Salud, con la visión de nuestro gobernador, como ustedes saben, nuestro gobernador es médico, es doctor, incluso él tuvo antes de ser gobernador el cargo que actualmente yo tengo el honor de tener, de ser subsecretario de Salud en Atención Médica. Entonces conoce muy bien todo esto y sabe de la importancia de esto. Y por eso el apoyar estos sistemas de emergencia, porque creo que no hay otro humanismo, no hay la manera de demostrar el humanismo más que cuando la gente lo necesite, haya toda la fuerza del Estado para que lo pueda apoyar. Así como alguien está inseguro, imagínense cuando ustedes su seguridad se siente agravada, van en la carretera y piensan que los pueden asaltar. Ok, te da miedo, ¿verdad? Me puede pasar algo, quiero un policía. Ok, pero ahora imagínense que ustedes están heridos, que ustedes tuvieron un choque y no hay ni siquiera quien vaya a rescatarlos, ni siquiera quien vaya a quitarles el dolor, o ni siquiera llevarlos al hospital. Es, creo, aún más grave todavía eso, ¿no? Entonces, gracias a estos sistemas de emergencia que estamos fortaleciendo por medio de la Secretaría de Salud y nuestro secretario, pues hemos logrado todas estas cosas, ¿verdad? Estos son algunos detalles de lo que hacemos al día a día, pero llevamos más de 40,000 llamadas reguladas en lo que llevamos, más de 9,000 traslados, más de 23 traslados aéreos, y bueno, eso es algo de lo que queríamos platicar el día de hoy con ustedes y que queremos que nos ayuden a poderlo comunicar a la gente lo que estamos haciendo, ¿verdad? En la Secretaría de Salud, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta.
Con confianza, adelante. Híjole, hay muchos. Mira, su servidor, cuando llegamos al CRUM, cuando empezó este gobierno, yo entré como director, pero éramos solos, ¿cuántos éramos? Nada más. Como 12, ¿no? 12 elementos en todo el CRUM, ¿verdad? Y nos tocaba cada caso que teníamos que resolver. Entonces, a lo mejor de los más difíciles puede haber sido... tuvimos uno hace poco, era un choque en la carretera Matamoros, kilómetro por ahí 120. Hubo como 5 muertos y como 2 heridos. No sé si vieron en las noticias, fue ahorita en el último periodo vacacional. A la señora se le mueren sus 2 hijos. Ella queda muy grave, la llevan al hospital de San Fernando. Ahí desplazamos un helicóptero y llegamos y teníamos 3 heridos graves, los 3 con hemorragia abdominal, en fin. Entonces tuvimos que, en el helicóptero solamente cabía una. Entonces tuvimos que tomar la decisión de esos 3, cuál era el que más tenía posibilidades de sobrevivir. Optamos por la señora y afortunadamente, exactamente, o sea, el tener el conocimiento previo para la toma de decisiones es la clave. La señora salió adelante, era de San Luis y ya se fue a su casa sana y salva, ¿verdad? Otro caso, por ejemplo, teníamos un choque en Soto la Marina, donde teníamos un paciente, fíjense, la toma de decisión, o sea, lo que tenemos que hacer. Tenemos un choque donde teníamos 2 pacientes muy graves en el hospital de Soto la Marina. Un joven de 20 años, ¿verdad? Con un traumatismo craneoencefálico severo, y un señor de 70 y tantos años con una hemorragia abdominal. Igual solamente teníamos un helicóptero. Optamos por el de mayor edad. Ustedes pueden decir, pero el joven, pues tiene toda una vida por delante, mejor se lo hubieran llevado a que le hicieran una tomografía, pero sabíamos que si esa hemorragia la seguíamos también se iba a morir, y los 2 iban a morir. Trasladamos al señor de mayor edad, ¿y qué creen? Cuando estábamos subiendo al helicóptero y llegó otro helicóptero para poder trasladar al joven, se murió el joven. La toma de decisiones nuevamente acertada. Y el señor sobrevivió, el de 70 años. Ya no le entramos directo al quirófano. Entonces, se escuchan así como de película, pero eso es lo que hacemos en el día a día, mis médicos, mis paramédicos y mis enfermeros, porque no solamente tenemos paramédicos, hay doctores, hay especialistas en medicina de emergencia, hay médicos generales, hay enfermeros intensivistas, hay paramédicos, o sea, somos un equipo multidisciplinario ahí dentro del club. ¿Va? Buen día. ¿Cuál es la capacidad que tiene el Centro Regulador de Urgencias Médicas para atender una situación de emergencia, por ejemplo, alguna situación relacionada con la delincuencia organizada, que hay una cuestión así muy, muy fuerte, o sea, ¿qué tanta capacidad de múltiples víctimas? Múltiples víctimas. Ok, sí. No trabajamos solos, de hecho nuestro lema es juntos respondemos. ¿Por qué quise, esa sí es una ocurrencia mía, ¿por qué quise poner ese lema, juntos respondemos? Porque no lo hacemos solos, sino que trabajamos con Cruz Roja, con Protección Civil, con instituciones privadas que tienen ambulancias, con instituciones como Cruz Ámbar de asociaciones civiles. Entonces, nosotros somos el cerebro, pero ellos son los brazos que hacen el trabajo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho actualmente, esa coordinación nos ha permitido dar mejores resultados. Hemos tenido accidentes con múltiples víctimas, lo más común, autobuses en carretera que chocan, y hemos tenido hasta 20, 30 lesionados. Y actualmente hemos implementado lo que se llama, bueno, eso ya es a nivel nacional, pero aquí no se hacía en Tamaulipas, se llama sistemas de comando de incidentes, donde llegan los líderes de cada institución, ponemos nuestros recursos y los coordinamos. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos, instalamos unas lonas por colores, como vieron, ponemos los más graves aquí, los menos graves aquí, y todos los que pueden caminar se me vienen para acá. Y ahí empiezan, número 1, a atender nuestros médicos. Si hay que ponerle un suero, hay que pasarle para el dolor, hay que entablillar una fractura, todo se hace ahí, mientras nuestros médicos reguladores, desde atrás de la computadora, están esperando a que los hospitales desalojen sus salas de emergencia, a lo mejor habiliten la sala de espera como área de urgencias para recibir más pacientes. O sea, esa coordinación nos ha permitido ser mucho más eficientes, ¿verdad? Eso es en algo grande, pero en el día a día, que nuestras salas de emergencia no se llenen también, porque va el paciente en ambulancia que realmente necesita llegar en ambulancia y ya va con una valoración previa.
Entonces sí nos ha ayudado muchísimo. Estamos tratando de replicarlo en todo el estado. Como ven, Tamaulipas es muy grande en distancias. Entonces el proyecto son 5 CRUMs dentro del estado. Ahí vamos el primero. Una pregunta, y por ejemplo, ¿cómo poder explicarle a la gente que algo es una urgencia, realmente es una urgencia y cuando no es? O sea, ¿cómo podríamos decirle, mira, más allá de, oye, tienes fiebre, bueno, pues esa no es una urgencia, ¿verdad? Pero pues hay veces que ni siquiera, a lo mejor como decía ahorita usted, el señor se cayó, pero está consciente, es una urgencia. ¿Cómo puedo identificar que lo es o que no? Hay urgencias y emergencias. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia? ¿O es lo mismo? No, ¿verdad? Nunca se han puesto a analizar. Ok, exacto. Una emergencia es mayor que una urgencia. Una emergencia es algo que ponga en riesgo la vida del paciente. Y una urgencia es algo que sucede que necesita atención médica lo más pronto posible. Entonces, por eso en los hospitales ven urgencias. Ahí van las emergencias también. No todo, una urgencia se puede convertir en una emergencia, pero dentro de las urgencias hay urgencias reales y urgencias sentidas. ¿Sí? Una urgencia real es, por ejemplo, tengo un dolor muy fuerte de cabeza, siento que la cabeza me explota, necesito que me apliquen algo, o sea, que me digan qué es y que me apliquen algo. Pero todavía camino, me subo a mi coche, me voy manejando al hospital con el dolor de cabeza, a lo mejor vomité en el camino y llego a urgencias. ¿Sí? Pero está otro paciente que de estar bien, súbitamente se desplomó, convulsionó y quedó inconsciente. Una emergencia es el segundo caso, una urgencia es el segundo caso. Entonces, para eso existen los sistemas triage. Triage es una palabra francesa que significa clasificación. Y cuando ustedes llegan a un hospital, hay un médico y una enfermera que llegan. Me llamo Juan Pérez, me duele mucho la cabeza, siento que me explota, me vine manejando, por favor atiéndeme rápido, ¿sí? Su presión está bien, un poquito de taquicardia, no tiene antecedentes de un problema antes cerebral, que diga que el dolor de cabeza ya tiene un diagnóstico, entonces determina que es un código verde y tiene hasta 30 minutos para ser atendido. ¿Por qué? Porque ese médico que atiende le llegó el otro paciente que súbitamente se desplomó y ese paciente tengo menos de 30 minutos para hacerle una tomografía y ver si necesito poner un medicamento urgente para poder destrabar ese trombo que se le atoró. O sea, de ahí las dimensiones de lo que es una urgencia, ¿verdad? Entonces, sería platicar, o sea, mandar conceptos a la gente de qué es una urgencia. De hecho, hay lista, todo esto son una urgencia, esto son emergencias. Y al llegar, dice un dicho, bueno, lo que publica, ¿no? Y es muy cierto. Dice, entonces me tengo que llegar muriendo para que me atiendan. Pues déjeme decirle que sí. Si usted es un código rojo, necesita traer una patología que realmente se vaya a morir para yo atenderla primero. Eso es cierto, ¿eh? Digo, suena como broma, pero es verdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo de usted es una urgencia sentida. Oiga, me voy a morir de mi dolor de cabeza. Cuando era una cefalea tensional, porque todo el día estuvo muy estresada o trae un problema muscular del cuello que hace que le duela la cabeza y esa persona, asúmele, que es muy nerviosa, tiene muy poca tolerancia al dolor, ¿verdad? Le gusta llamar la atención, ¿verdad? No es hipertensa, no es diabética, no tiene ningún factor de riesgo, está súper joven. Ok, sí le vamos a aplicar su medicamento, pero primero déjeme ponerle el medicamento al que si no se lo pongo, va a quedar en una cama postrado, con la boca chueca, ya no va a poder caminar, todo por retrasar el diagnóstico, por atender primero a alguien que no ameritaba. Entonces, esas son cómo se atienden las emergencias y las urgencias. Hoy se hablaba de unos datos que han atendido. ¿Son datos en qué periodo? ¿En este año o históricos? Las 40 y tantos mil que llevamos son los 3 años que llevamos funcionando, los 365 días, las 24 horas. ¿Y qué porcentaje de vidas salvadas tienen en esa? Ajá. En traslados de pacientes críticos, en traslados de terapia intensiva, ¿cuántos llevábamos? Entre terrestres y aéreos. Ajá. Híjole, en terrestres vamos más de 100 y feria, yo creo, ¿no? Pero así le digo, en todos los pacientes graves que hemos trasladado, 0% de mortalidad. Digo, se han muerto 2 o 3 días después en el hospital donde llegaron. Digo, o sea,
Pero exactamente, el hecho de que lo hayamos sacado y se nos murió en el camino, 0% de mortalidad. Tenemos traslados terrestres 128, de ala fija 15 y de ala rotativa 1. Pacientes graves, o sea, 0% de mortalidad. Entonces, ahorita estamos por sacar, todavía no tenemos ese dato, de todos los pacientes que hemos llevado a los hospitales, cuántos viven y cuántos mueren. Pero hay sesgo, le voy a decir. ¿Por qué? Porque puede ser que se le dé una buena atención, pero hay lesiones que son mortales por su naturaleza. O sea, los pacientes que ustedes ven que se mueren en los accidentes, así estuviera una sala de choque al lado de él, se va a morir ese paciente. Un ejemplo, cuando una arteria que sale del corazón se desgarra, ese paciente va a vivir 3 minutos nada más después de la lesión. Se va a vaciar, se lo digo así en términos. O sea, toda su sangre se va a quedar internamente y ustedes pueden no ver ni siquiera una gota de sangre por fuera, pero ese paciente, toda su sangre que andaba en las venas y las arterias, está ahora en el tórax. ¿Verdad? Okay. Una pregunta, mismo, porque el tiempo tienen otra hora de clase, así que sí. En situaciones de riesgo, como fue el caso de la del fin de semana, ¿hubo un mayor porcentaje de atención por ustedes? No, no vimos incrementados. Estuvo muy localizado en la frontera. Y bueno, la gente ya sabe cómo actuar, ¿no? O sea, en el sentido de que se resguardan y todo eso, pero no hemos visto afectado nuestro número de emergencias, ¿no? Y por último, ¿han realizado simulacros simultáneos con Protección Civil? Sí, muchos. Por ejemplo, esa es una zona de un incidente con múltiples víctimas, ¿ven? Vean cómo chocó una van, que iban como 11 personas en esa van, con una camioneta donde iban también en temporadas vacacionales. Entonces llegamos y ven una lona amarilla, una verde y una roja. Acomodamos las ambulancias para que den protección a los paramédicos que están trabajando y empezamos entre los paramédicos de la Cruz Roja y los del CRUM a clasificar a los pacientes para luego trasladarlos. Ese es un área de un incidente con múltiples víctimas. Nosotros normamos, donde hay más de 5 lesionados, para nosotros es un incidente con múltiples víctimas y demanda una mayor respuesta de ambulancias y de capacidad. Y otra vez, ¿cuál es el principal tipo de situaciones que se atienden aquí en el estado? Atención médica, ¿verdad? O sea, sí, hay dos grandes grupos. El trauma se refiere a motociclistas. Todos los días tenemos 5 a 6 incidentes que involucran a un motociclista, desde cuestiones muy leves que se cayó y se raspó la rodilla, hasta 2 gravísimos con traumatismo craneoencefálico, ¿verdad? Todos los días. Eso es trauma, ¿no? Todo lo que tenga que ver con accidentes, violencia, ¿no? Una lesión. Y clínico es todo aquel ataque agudo de una enfermedad. Es por mucho las cuestiones clínicas. Hay mucho paciente diabético, mucho paciente hipertenso, ¿verdad? Cáncer, todo lo que involucra. Sí. Muy bien, le agradecemos al doctor Carlos y al doctor Luis que hayan estado con nosotros y a todos ustedes que hayan venido. Y bueno, pues acuérdense que un punto y un objetivo de esta plática es cómo convertimos esta información en productos comunicativos. Y además, bueno, agradecemos y no sé si él de alguna manera, ¿cuáles son las, en comunicación, cuáles son los retos y desafíos que ustedes enfrentan diariamente? Que nos ayuden a educar a la comunidad. Es difícil esta plática dársela a la comunidad porque ellos tienen un concepto, pues no, además no hay ni concepto de lo que es una emergencia o cómo funciona un sistema de emergencias. Creo que la clave es conectar con la comunidad y explicarles qué es una emergencia, qué es una urgencia, cuándo llamar a los números de emergencia, cuándo hacer uso de los sistemas de emergencia y cuándo acudir a los hospitales. Eso sería para nosotros una ayuda genial, ¿verdad? Que nos ayudaran a empezar a educar a las personas, ¿no? En ese sentido. Les voy a pedir nada más que se paren para tomar una foto y ellos aquí también con nosotros. Y Sí, gracias.